El superávit fiscal en lenguaje libertario es un dogma indiscutible, innegociable, pero con el transcurso del tiempo y el tremendo esfuerzo que supuso para la sociedad sostenerlo, su consecución genera más dudas que certezas, a propios y extraños. Así tenemos que la ejecución del presupuesto nacional de los primeros meses del año dejó al descubierto una postal extraña. Al analizar la película se observa que el resultado del presupuesto se apoya en una fuerte licuación del gasto, pero también en un incremento silencioso de obligaciones pendientes de pago. Mientras el discurso oficial celebra el orden de las cuentas públicas, los números muestran una economía estatal que ajusta sobre los jubilados, prestaciones a la seguridad social, obra pública, universidades y transferencias a las provincias, pero que al mismo tiempo acumulan compromisos de pago que se transformarán en futuras presiones financieras. Según el Ministerio de Economía, el gasto primario acumuló una caída del 4% en el primer cuatrimestre. La poda fiscal se concentró especialmente en áreas sociales. Salud mostró una contracción real del 22,5%, promoción social cayó el 24,7%, trabajo retrocedió el 24% y vivienda se desplomó un 63,7%. Incluso educación y cultura registraron una baja real del 8,7%. Y las caídas reales nos señalan que las partidas presupuestarias cubren menos necesidades que las de un año atrás. Pero el recorte no fue parejo para todos. Mientras las prestaciones sociales perdieron capacidad de financiamiento, el gasto en energía creció el 90% en términos reales interanuales, debido al incremento de subsidios, a pesar del aumento de las tarifas para los usuarios, en tanto que aumentaron con fuerza los intereses de la deuda, que saltaron un 63,7% en términos reales. Se pagaron puntualmente casi 5 billones de pesos en este cuatrimestre. Esa dinámica refleja una modificación profunda en la estructura del gasto. El ajuste se concentra sobre partidas discrecionales y sociales, mientras que los compromisos financieros y energéticos van ganando terreno en el presupuesto nacional. Del lado de los ingresos tampoco aparecen señales alentadoras. La recaudación tributaria acumuló una caída real del 6,7% interanual durante el primer cuatrimestre. El IVA retrocedió 8,6%. Los aportes y contribuciones a la seguridad social bajaron el 4,1% y los derechos de exportación se desplomaron un 37,5%, afectados por la reducción de las retenciones. La pérdida de recursos revela una economía todavía débil, con menor nivel de consumo, desaceleración de importaciones y un deterioro del empleo registrado. El dato es particularmente sensible porque el gobierno necesita sostener el superávit primario en un contexto donde los ingresos reales continúan cayendo. Ahora bien, el indicador más delicado y poco conocido surge de la evolución de la deuda flotante, es decir, obligaciones que se registraron pero todavía no se pagaron. En otras palabras, vemos superávit en los papeles, pero déficit en el tesoro. Así, la deuda exigible de la Administración Central trepó de 1,6 billones en enero a 2 billones en abril, luego de haber alcanzado un pico de más de 4 billones de pesos en marzo. Se postergaron pagos a las provincias, al PAMI, a las universidades, insumos a los hospitales. En términos prácticos, esto implica que parte del equilibrio fiscal se logra demorando pagos y trasladando la presión financiera hacia adelante con niveles que bordearon el 40% de los gastos de un mes. A pesar de los recortes, licuadoras y motosierras. En otras palabras, pedaleando los compromisos fiscales. La deuda flotante suele funcionar como una válvula de ajuste de corto plazo. Permite contener el gasto y mostrar un resultado financiero más ordenado. Sin embargo, cuando persiste en el tiempo puede convertirse en una bomba que afecte a proveedores, contratistas, organismos descentralizados y provincias. A veces, un marcapaso que no llega a tiempo a un hospital puede tener consecuencias fatales. El cuadro fiscal actual exhibe entonces un doble estándar. Por un lado, el gobierno mantiene disciplina presupuestaria y evita un desborde monetario. Por otro, el ajuste muestra costos económicos y sociales cada vez más visibles, al tiempo que el Estado acumula pagos pendientes en un contexto de caída de los ingresos tributarios. Así, la sostenibilidad del programa dependerá ahora de una variable central, que la actividad económica vinculada al mercado local logre recuperarse rápidamente. Porque si la recaudación continúa cayendo y los intereses de la deuda siguen creciendo a este ritmo, el margen para seguir ajustando partidas sociales y de infraestructura desaparecerá. Y entonces tendrá que recurrir a la suba de impuestos internos al trabajo y al consumo.
Por ello, el reciente informe del Fondo Monetario Internacional advierte acerca de la sostenibilidad política del ajuste. Detrás del relato del déficit cero empieza a emerger otra realidad, un Estado que sostiene el equilibrio fiscal recortando presente y postergando futuros. Si las cuentas públicas dependen cada mes más de las licuaciones, de la deuda flotante, de los pagos diferidos, el problema deja de ser solamente contable, pasa a ser económico, social y sobre todo políticamente inviable de sostener.